vamos al texto de los hermanos separados, donde dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Ojo. Y el capítulo 17 de Apocalipsis. Van a ver que ninguna, te lo repito, y ténganlo aquí, y si es mentira, me lo dicen. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es la Iglesia Católica. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es una religión. Y la gran prostituta es una iglesia. Y la gran prostituta, no, eso no lo dice. Vamos a ver qué dice que es la gran prostituta. Vamos a observarlo para que ustedes observen que lo que dicen los julanos pastores no es bíblico. Ah, la gran prostituta es la Iglesia Católica. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17 y vamos a examinar para que ustedes se den cuenta de detalles importantes de qué es la gran prostituta. Capítulo 17, vamos a ver el versículo, leámoslo desde el 5. Desde el 5. Ok. En la frente, esa mujer tenía escrito un nombre misterioso. La Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Madre. Babilonia no era una religión, por si acaso. Babilonia era una gran ciudad, un gran imperio, el imperio babilónico. Y entonces aquí está hablando de la Gran Babilonia, está haciendo referencia a la Babilonia antigua, es decir, que tiene que ser una gran ciudad, un gran imperio. No está hablando de una religión. Babilonia, primer dato, no era una religión, era un imperio, una gran ciudad. Siga. Madre de todas las prostitutas y de todos los malos y odiosos que hay en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Entonces en ese tiempo había una ciudad grande que era un imperio, el imperio romano, la ciudad Roma, que se embriagó con la sangre de los mártires del Señor. Busquen en la historia a ver cuántos cristianos murieron en esa época. Y lo mató Roma, el imperio romano, para destruir a los cristianos. Y no fueron cristianos evangélicos, fueron cristianos católicos, porque los evangélicos todavía no han nacido. Entonces, observen cómo los hermanos separados comienzan a calumniar, a decir mentiras. Esa ciudad se embriagó con la sangre de los mártires. Yo fui incluso al Coliseo Romano, donde murieron muchos mártires de la Iglesia Católica. ¿Por qué no murieron ni uno evangélico? ¿Por qué? Ni uno protestante. ¿Por qué? Y ahora, para no leerlo todo, base al versículo 9. Este versículo 9 me gusta. Al 9, ok. Para entender esto, hace falta sabiduría. Repítalo. Para entender esto, hace falta sabiduría. Lo que le falta a los hermanos separados. Le falta sabiduría en su inteligencia y en su Biblia. ¿Sabe cuál es uno de los libros que los hermanos separados le quitan a la Biblia? ¿Cuál? Sabiduría. Oh, Dios mío. Pues yo creía que ellos lo leían eso, yo no sabía. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Entonces, los hermanos separados no tienen sabiduría. Pero para entender esto, necesitan tener sabiduría. Entonces, ¿qué le vamos a pedir que lo entiendan? Si no tienen ni sabiduría ni siquiera en la Biblia. Entonces, vamos, siga. Las 7 cabezas son los 7 cerros de los cuales está sentada la mujer y también representa a 7 reyes. Ahí está. Las siete ¿qué? Las 7 cabezas. No, ajá. Son los 7 cerros, Ajá, de los 7 cuales cerros están sentadas. Entonces, de los cuales está sentada. En la cual está sentada la mujer. En los cuales. Sobre los cuales. Ajá, eso sí. Sobre los cuales está sentada la mujer. Entonces, a ver, ¿cuál es la ciudad, la gran ciudad donde estaba el gran imperio de aquel tiempo
que estaba asentada sobre 7 colinas, 7 cerros. Adivínenlo, adivinador, se llama Roma. ¿Y dónde está el Vaticano? En Roma. Pero ahora te pregunto, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, ¿estaba el Vaticano? ¿Existía el Vaticano? ¿Estaba en Roma? ¿Por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? Observe la mala intención de los hermanos separados. Y para que ustedes vean un poquitico más cómo los hermanos separados engañan a la gente diciendo que la Iglesia Católica, la esposa del Cordero, es la gran prostituta, versículo 18. Versículo 18 del mismo capítulo. 18. Ajá. La mujer que has visto, no, vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. A ver si dice, es la Iglesia Católica, es una religión, es una iglesia. Si lo dice, me callo la boca. Dale. La mujer que has visto representa a la gran ciudad. A la gran ciudad, no a la gran religión. No. A la gran ciudad. Mi respeto para los hermanos. Sí, mi respeto para los hermanos que tienen tanta sabiduría que dicen que esa no es una ciudad. Que aquí se equivocó San Juan cuando escribió esto. Que ahí tenía que colocar la Iglesia Católica. No, ahí dice era la gran ciudad. La gran ciudad. Y para que se den cuenta que sí es la gran ciudad, pase ahora, hermano, en el capítulo 11, versículo del 7 en adelante. Para que ustedes se den cuenta, una gran ciudad como qué, ¿con qué la compara? A ver, ¿con qué comparan a Roma? A ver. Cuando dos profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tirados. Paren la oreja. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. La iglesia no tiene ninguna calle principal. Y no es una ciudad. Siga. Donde mataron al Señor clavándolo en la cruz. Siga. La gente le ha dado a esa ciudad el nombre simbólico de Sodoma. Sodoma. Y también la llaman Egipto. Durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, idiomas y países verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Entonces observen que la compara con Sodoma, la gran ciudad, la compara con Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Porque había un libertinaje sexual. Busquen en la historia a Roma de esa época si no era una Sodoma cualquiera. Búsquenlo, por favor. Instrúyense, busquen la historia. Era Egipto, donde Egipto no le permitía a los judíos celebrar el culto al Señor. Esa gran ciudad no le permitía a los cristianos católicos, porque los hermanos separados no existían, celebrar el culto al Señor. Tenían que hacerlo en subterráneos, en cuevas. Tenían que ya ocultarse. Ya comenzaron a ser perseguidos. Ya tuvieron que comenzar a esconderse. Atacaban al pueblo del Señor. Entonces, se les respeta, pero ya sabemos por qué dicen que es la gran prostituta la Iglesia Católica, porque le falta sabiduría. Sí. Ayer introdujimos el tema cuando hablamos del hecho de que el libro de Apocalipsis habla en símbolos. Y si queremos entender un pasaje como Apocalipsis 17, necesitamos estudiar cada una de las partes individuales, cada uno de los símbolos. Y entonces cuando entendemos los símbolos, los juntamos para ver el cuadro total. Así que lo que vamos a hacer es analizar el simbolismo que encontramos en el capítulo 17. Y vamos a comenzar en la página 84, en la parte de arriba de la página, porque hasta ahí llegamos en nuestro último tema de ayer,
donde dice el ángel de Apocalipsis 17. Y voy a seguir bastante estrictamente el material porque necesitamos avanzar y tengo la tendencia a veces de hacer paréntesis y desviarme, pero solamente contamos con 2 periodos más, así que tenemos que más o menos cubrir el material. La visión que recibió Juan en Apocalipsis 17 le fue dada por uno de los ángeles que derramó una de las 7 postreras plagas. Vamos a leer eso en Apocalipsis 17 y el versículo 1. Dice allí en Apocalipsis 17:1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ustedes notan en este versículo que uno de los ángeles que derramó las plagas regresa para hablar con Juan. ¿Cuántos ángeles derramaron plagas en el capítulo 16, el capítulo anterior? 7. 7 ángeles derramaron plagas. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál de los 7 volvió aquí para hablar con Juan? Porque dice que es uno de los 7, pero no dice cuál. Ahora, queremos descubrir cuál es el ángel que regresa. Lo podemos saber por el contenido. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál de los 7 ángeles que derramaron las copas en Apocalipsis 16 regresa en el capítulo 17 para hablar con Juan? Aquí está la respuesta. Juan vio a la ramera de Apocalipsis 17 sentada sobre muchas aguas. Y en su frente se hallaba escrito el nombre, ¿qué cosa? Misterio, Babilonia la Grande. Así que el nombre que tiene la ramera es ¿qué cosa? Babilonia. Muy importante eso. Ahora, también se nos dice que la gran ciudad reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, la ramera y la ciudad son expresiones intercambiables. La ramera es una ciudad, en otras palabras. Es un poder político. Ramera enfatiza su aspecto religioso. La ciudad es una entidad política. Es más, en el griego la palabra ciudad es polis, que es muy interesante, de ahí viene nuestra palabra política. Así que Apocalipsis 18 presenta a Babilonia desde una perspectiva política, mientras que Apocalipsis 17 la presenta desde una perspectiva religiosa. Ahora, nos dimos cuenta que la ramera se llama Babilonia y está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Ahora, yo pregunto, ¿sobre cuáles aguas estaba sentada la Babilonia antigua? Estaba sentada sobre el río Éufrates, ¿correcto? Así que tenemos a la ramera sentada sobre muchas aguas, su nombre es Babilonia, y necesitamos saber cuál de los 7 ángeles viene a hablar con Juan. No es difícil saber cuál es. Lo que tenemos que hacer es ir a descubrir cuál ángel habla del Éufrates. ¿Cuál de los ángeles habla del Éufrates? Porque la ramera está sentada sobre muchas aguas, se le llama Babilonia y Babilonia estaba sentada sobre el Éufrates. Y si volvemos al capítulo 16, vamos a descubrir que la plaga que habla del Éufrates es la plaga número 6, donde dice que el Éufrates se seca. Así que el ángel de Apocalipsis 17 está regresando para explicar especialmente la 6ª plaga de Apocalipsis, el capítulo 16. ¿Está claro ese punto? Muy importante ese punto. El ángel que regresa es el 6º ángel que derramó la 6ª copa sobre el río Éufrates, porque en el capítulo 17 está la ramera, se llama Babilonia, está sobre muchas aguas y las muchas aguas de Babilonia eran el río Éufrates. Ahora vamos a hablar un poco de la ramera. La ramera es la protagonista o la actora principal de Apocalipsis, el capítulo 17. Ella se sienta sobre las aguas, se sienta sobre el dragón y se sienta sobre los montes o las cabezas. Y ustedes, ¿cómo puede estar sentada en las 3 cosas? Ya vamos a ver, hay una explicación para eso. Ella le da su vino fermentado a las naciones. Ella derrama la sangre de los santos. Ella ejerce dominio sobre las naciones.
y eventualmente los reyes de la tierra la aborrecen a ella. Es decir, la actora principal en Apocalipsis 17, la estrella, podríamos decir, de Apocalipsis 17, de este drama, es la ramera. Así que necesitamos entender qué representa la ramera, la actora principal de esta profecía. En Ezequiel 16, 15 y 16, se nos explica que cuando el pueblo de Israel fornicó con las naciones, se convirtió en ramera. Noten lo que dice Ezequiel 16 y los versículos 15 y 16. Dice Dios en cuanto a Israel: pero confiaste en tu hermosura y te ¿qué? Prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus, esa palabra está en Apocalipsis, ¿verdad? Derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Así que cuando el pueblo de Israel se relacionó con otras naciones y adoptó sus prácticas paganas, se dice que fornicó o adulteró, porque abandonó a su único esposo, que era Dios. Ahora, la hermana White confirma esto. En el Conflicto de los Siglos, página 431 en nuestro material está esta cita. Dice, en el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia ¿qué? De una iglesia apóstata. Así que en Apocalipsis 17 la ramera representa una iglesia ¿qué? Apóstata. Ahora quiero hacer una aclaración. La ramera de Apocalipsis 17 en Apocalipsis 17 se aplica primordialmente a Roma papal. Pero hubo reinos anteriores a donde la religión también controló esas naciones. Así que la ramera en Apocalipsis 17 está hablando de la última etapa de la ramera, que representa Roma papal. Pero antes de eso, la falsa religión dominó a otros poderes civiles antes de que lo hiciera el papado al final de la historia. Ahora hablemos de su fornicación, de la fornicación de la ramera. Dice en Apocalipsis 17 y el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ese pensamiento se repite en Apocalipsis 18:3, a donde dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, fíjense, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué significa el hecho de que la ramera fornica con los reyes de la tierra? Significa sencillamente que es una iglesia que se vincula con los poderes civiles de la tierra. No permanece solo como iglesia, sino que la iglesia se vincula con el poder civil. Ese ha sido el tema central que hemos trazado en todas nuestras clases. Y es que la iglesia se vuelve apóstata cuando apela al poder civil para cumplir su misión y para castigar a los que no están de acuerdo con la iglesia. Y aquí la fornicación de la ramera significa que ella tiene relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, con los poderes civiles de la tierra. Así lo explica también Elena White en el Conflicto de los Siglos, página 433. Dice, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó ¿en qué? En ramera. Roma, ahora hablando del papado, haciendo la comparación, Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes del mundo y por consiguiente recibe la misma condenación. ¿Está claro? ¿Cómo se tornó la iglesia ramera? Dice ella que fue
porque buscó el apoyo de los poderes del mundo para cumplir su misión. Ahora vamos a hablar del acto de sentarse. Dice que la ramera es una ramera que fornica con los reyes de la tierra, está metida en la política, en otras palabras, y dice que está sentada, no solamente está sentada sobre las aguas, sino que está sentada también sobre los montes. Y vamos a explicar eso dentro de unos momentos. Ahora, ¿qué significa el acto de sentarse? Vamos a leer el versículo, Apocalipsis 17:1, y entonces vamos a explicar qué significa el acto de sentarse. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, si ustedes leen con cuidado el capítulo 17, van a descubrir que la ramera está sentada sobre muchas aguas, está sentada sobre la bestia escarlata y está sentada sobre los 7 montes. Y claro, la pregunta inmediatamente es, ¿cómo puede estar sentada sobre esas 3 cosas? Sobre las aguas, sobre la bestia escarlata y sobre los 7 montes. En realidad no hay ninguna contradicción. Eso lo vamos a estudiar. ¿Cómo es posible que ella se sienta sobre estas 3 entidades? Ahora, el acto de sentarse significa que ella ¿qué? Significa que ella domina o ella gobierna sobre estas entidades. Es decir, ella es la reina. Como dice en Isaías 47, yo estoy sentada reina, dice Babilonia, y no veré viudez. Eso es lo que dice Babilonia en Isaías el capítulo 47. Es decir, quiero que recuerden que se sienta sobre las aguas, se sienta sobre la bestia escarlata y se sienta sobre los 7 montes. Domina esas entidades y reina sobre ellas. Ahora vamos a interpretar lo que significan las aguas. Apocalipsis 17:1, no vamos a leer el versículo de nuevo, pero dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representan las aguas? No hay que adivinar, porque la misma profecía nos interpreta lo que significan las aguas. Noten Apocalipsis 17 y el versículo 15. Nos da la explicación de lo que representa este símbolo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué cosa? Son pueblos, muchedumbres, naciones y ¿qué? Naciones y lenguas. Es decir, las aguas sobre las cuales domina la ramera son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Ella gobierna sobre un sistema global, es lo que está diciendo. Ahora, quiero repasar muy brevemente lo que nosotros estudiamos en nuestro último tema aquí juntos. Y lo voy a hacer rápidamente porque ya lo estudiamos, pero es vital para entender lo que vamos a estudiar a continuación. Ustedes recuerdan en Apocalipsis el capítulo 12 que dice que el dragón echó de su boca agua como un río para tratar de ahogar a la mujer. ¿Y eso sucedió por cuánto tiempo? 1260 años. Hacia el final de ese periodo, ¿qué sucedió con las aguas? Las aguas se secaron y cesó la persecución. Pero dice Apocalipsis 12:17 que el dragón va a perseguir de nuevo, porque dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Van a fluir las aguas de nuevo de la boca del dragón según Apocalipsis 12:17? Claro que sí. Luego estudiamos Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 tenemos una bestia. ¿Cuánto tiempo gobernó la bestia? 42 meses. ¿Es el mismo periodo? Persiguió a los santos por 42 meses. Pero ¿qué sucedió al final de ese periodo? Al final de ese periodo recibió una herida mortal y cesó la persecución, como cuando la tierra ayudó a la mujer. ¿Es ese el final de la bestia? No, porque dice que su herida de muerte será sanada y volverá ¿a qué? Volverá a perseguir. ¿Ven la secuencia? También estudiamos Daniel 11. Recuerdan que por días
el rey del norte perseguía al pueblo de Dios, lo castigaba con fuego, con encarcelamiento, con la espada, con despojo de bienes durante días, que entendemos como 1260 días. Pero al final de ese tiempo, en el tiempo del fin, que es 1798, el rey del sur, Francia, se acorneó contra él y lo atacó y le dio la herida mortal. Pero luego dice que a este poder se le sana la herida y dice que sobrepuja e inunda. Es decir, las aguas están nuevamente ¿qué? Las aguas están nuevamente fluyendo. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 17, está describiendo el momento cuando las aguas van a volver a fluir después de la herida mortal. Es decir, Apocalipsis 17 nos está llevando a nuestra época, al periodo cuando esta bestia tiene una herida mortal y está a punto de comenzar a fluir el agua, otra vez el agua de persecución. Porque las aguas están fluyendo, según Apocalipsis 17, porque la ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Me están entendiendo el punto? Ahora, vamos a pasar por alto entonces en gran medida las siguientes páginas, porque ya hemos cubierto este material. Pero lo que quisiera resumir lo que tenemos en la página 89, arriba, en la parte de arriba, resumir lo que acabamos de cubrir. Durante los 1260 años hay un diluvio, ¿sí o no? Las aguas fluyen para perseguir al pueblo de Dios. En 1798, según todas estas profecías, ¿qué sucede? Las aguas de persecución se secan y estamos en ese periodo donde no hay persecución ahora. Pero luego la herida mortal se sana, el dragón se vuelve a airar, el rey del norte sobrepuja e inunda y las aguas vuelven a ¿qué? Las aguas vuelven a fluir. ¿Pero van a fluir para siempre cuando se sane la herida mortal? No. La Biblia dice que las aguas del Éufrates se van a secar. Las aguas de Babilonia se van a secar. Las muchedumbres se le van a volcar en contra. En Apocalipsis 16 dice que las aguas se van a secar, pero en Apocalipsis 17 dice que los reyes con quienes ella fornicaba, sobre los cuales ella gobernaba, se le van a volcar en contra, que tiene que ver con el secamiento de las aguas. Las muchedumbres y los reyes le van a retirar su apoyo, en otras palabras. Es decir, las aguas de persecución van a fluir de nuevo. La herida mortal se va a sanar. El dragón se va a irar contra la mujer. El rey del norte va a inundar y sobrepujar, pero no va a ser para siempre, porque Dios va a secar las aguas. Las muchedumbres le van a retirar su apoyo y los reyes de la tierra también le van a retirar su apoyo y las aguas se secarán de una vez por todas. ¿Les quedó claro ese punto? Es vital para entender esta profecía. Ahora vamos a mirar el nombre de la ramera. Es muy interesante, se le llama en Apocalipsis 17:5, si van conmigo allí, Apocalipsis 17:5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Y ahora fíjense, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Se le llama la qué? La madre de las rameras, lo cual significa que debe haber tenido ¿qué? Hijas, pero la madre existió antes que las hijas. Eso es lógico, ¿verdad que sí? La madre existió primero y luego tiene hijas. Escuchen, las hijas son lo mismo que el falso profeta. Las hijas son lo mismo que la bestia que se levanta de la tierra. Yo pregunto, ¿la bestia que se levanta de la tierra actúa igualito que la madre? ¿Sí o no? ¿Hace todo para honrar la madre, sí o no? Todo lo hace para honrar la madre. Y esto me hace recordar, y esto es un tema ya para una hora completa, pero me hace recordar la experiencia de Juan el Bautista. ¿Saben que en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista se le llama Elías? 3 veces en los evangelios Jesús dice que Juan el Bautista es Elías, no en persona, sino que vino en el espíritu y el poder de Elías. ¿Han ustedes estudiado la muerte de Juan el Bautista? En el Antiguo Testamento la historia de Elías tiene 3 protagonistas principales. Está en primer lugar Jezabel, la ramera.
está el rey Acab, que está fornicando con Jezabel, y están los falsos profetas de Baal que hacen lo que la ramera dice. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista tiene también 3 enemigos que sostienen la misma clase de relación con él. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista murió? ¿Quién quería la muerte de Juan el Bautista? Herodías. ¿Estaba fornicando Herodías? Oh, sí, fue reprendida como una fornicaria por Juan el Bautista y no le gustó. Estaba fornicando con el rey. Ella quería matar a Juan, pero no podía. ¿Verdad que no podía? Necesitaba ¿qué? Que la hija le ayudara. Salomé. Y entonces le dijo a la hija, mira, la imagen de la madre, sanguinaria igual que la madre. Porque le dice a la hija, mira, pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y la hija hace lo que dice la madre. Esa es la relación que va a sostener el protestantismo con la iglesia romana. Es una ilustración de lo que va a suceder. Y claro, tendríamos que tomar una hora nada más para estudiar la historia de Elías, otra hora para estudiar la historia de Juan el Bautista, otra hora para el Elías que fue en exilio durante los 1260 años y otra hora para el Elías de los últimos días. Porque en realidad la historia de Elías está muy prevalente dentro del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, pero no disponemos del tiempo para eso. Así que las hijas representan ¿qué cosa? Las sectas protestantes que hacen lo que dice la madre. Yo pregunto a la bestia con cuernos de cordero, ¿hace lo que dice la mamá? Claro. Manda a todos a adorar ¿a quién? A la madre. Manda a todos que adoren la imagen ¿de quién? De la madre. Que imponga la marca ¿de quién? De la madre. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la madre, dice, es decir, el protestantismo apóstata que nació de la madre en el siglo XVI y nunca logró deshacerse de algunas de las prácticas y doctrinas erróneas, se han tornado también en rameras de la madre porque reflejan muchas de las mismas enseñanzas que tiene la madre. La sierva del Señor nos dice en el Conflicto de los Siglos, página 433, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Increíble, pero cierto. Ahora fíjense, la hija de Herodías era igual a la madre. Imagínense, la madre le dice, mira, pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Oiga, si era una hija diferente que la mamá, dice, pero mamá, ¿cómo tú me mandas a decir eso? Pero cuando la mamá dice, pide la cabeza, ok, mamá, como tú digas. Era igualita a la madre, sanguinaria. Un reflejo de la madre, una imagen de la madre. Era la hija. Ahora, quiero que vayamos al pie de la página 90, a donde Elena G. de White claramente expresa lo que está trazando la profecía de Apocalipsis, el capítulo 17. Clarísimo. Escuchen lo que dice. En el capítulo 17 de Apocalipsis se predice la destrucción de todas las iglesias. Cuando dice las iglesias, está hablando de las iglesias protestantes. Lo vamos a ver en el contexto. En el capítulo 17 de Apocalipsis se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado, las cuales beben el vino de la ira de su fornicación. ¿Qué hacen las iglesias? ¿Beben qué cosa? El vino que le da ¿quién? Que le da la ramera. ¿Y qué pasa cuando se beben el vino? Se emborrachan. Y un borracho no puede pensar claramente.
Por eso cuando usted estudia el sábado con alguien y presenta todos los argumentos bíblicos, dice, no, yo no entiendo, el domingo, hay que guardar el domingo en honor a la resurrección. Y uno le puede mostrar toda la evidencia bíblica y muchas veces no aceptan porque están borrachos. Entonces hay que esperar que estén sobrios para que entonces puedan razonar y decir, sí, la Biblia dice claramente que es el sábado, para entonces guardar el día que la Biblia dice que debemos guardar. Sigue diciendo la sierva del Señor. Así se representa al poder ¿qué? Papal. Entonces, ¿qué representa la ramera según Elena White? El papado. Dice, así se representa el poder papal, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, porque mire, uno ve la Iglesia Católica, es una cosa que impresiona los sentidos. La música y el espectáculo extraordinario. Yo recuerdo cuando murió Juan Pablo II, ¡wow! La música y los colores y la ropa y el oro y la plata y todo eso, deslumbrante. Una vez la hermana White visitó la Catedral de Milán. Y yo tuve el privilegio de estar el año pasado allá en Milán. Y una de las cosas que quería ver era la Catedral de Milán. La hermana White tiene solo una cita donde ella escribió en cuanto a su visita a la Catedral de Milán. Al principio de la cita ella describe cuán impresionada estaba con la arquitectura porque tomó centenares de años construir esa catedral. Es una obra pero maestra. Yo mismo me quedé pasmado. Pero al final de la cita la hermana White dice, al fin y al cabo solo era un montón de extravagancia. Pero impresiona los sentidos. La gente se impresiona por lo que es grande, majestuoso, magnífico y no por la simplicidad de la verdad. Por eso a la gente le gusta mucho a los milagreros que hablan de prosperidad y hacen milagros y matan a la gente en el espíritu y ruedan en los pasillos y hablan en lenguas y se ríen en el espíritu. La gente le encanta lo espectacular. Pero cuando uno les presenta la fría verdad, entonces dicen, no, eso no tiene emoción, eso no es interesante. Pero Dios quiere que nosotros recibamos la verdad y que la verdad penetre a nuestro corazón. Sigue diciendo, así se presenta el poder papal que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones, prometiéndoles, como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. Porque al final esta iglesia va a decir, si tú recibes mi marca, vas a poder comprar y vender y vas a sobrevivir. Pero si tú no recibes mi marca, no vas a poder comprar ni vender y te vamos a matar. Entonces aparentemente dicen, no, yo recibo la marca para que no me maten. Pero yo prefiero que me maten ahora y vivir después que vivir ahora y morir después. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue. ¿Captaron lo que está diciendo? Mientras más grande la corrupción interior, mayor el despliegue externo. Y eso lo ve también uno a nivel individual. Especialmente cómo se adornan las mujeres. No vamos ahí. Sigue diciendo, la Biblia dice claramente que déjenme regresar un poquito. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ahora quiero que noten la última parte de esta cita que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 994 y 995. Fíjense lo que dice. ¿Qué entidad le entrega su reino a este poder? ¿A cuál poder? A la ramera. ¿Qué entidad le entregará su reino a este poder? Yo pregunto, ¿hay un reino que le va a entregar su poder? Sí, señor. Escuchen lo que dice.
el protestantismo. Entonces el protestantismo en los Estados Unidos es un reino separado de la ramera. Es un reino aparte de la ramera. ¿Cómo no? Eso es importante. ¿Qué entidad le entrega su reino a este poder? El protestantismo. Cuando dice el protestantismo, está hablando del protestantismo en los Estados Unidos. Un poder que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero y está aliado con el cielo, habla con voz de dragón. Está movido por un poder que procede de abajo. ¿Cómo entendió Elena G. de White a la ramera? ¿Cómo entendió ella esta profecía? Entendió que se aplica al poder papal, que da un gran despliegue de poder y de ostentación. Y luego dice ella que la bestia que tiene cuernos como de cordero, pero que habla como un dragón, es el emisario de este poder que le va a dar su reino a este poder. Es decir, le va a sanar la herida mortal. ¿Les quedó claro? Ahora, hablemos de otros símbolos que tenemos. Nombres de blasfemia. Dice que la ramera tiene nombres de blasfemia. Ahora, ¿qué es blasfemia según las profecías? Blasfemia significa dos cosas. Es cuando un individuo profesa ser Dios en la tierra y cuando un sistema profesa tener poder para perdonar pecados. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la única iglesia en el mundo que profesa tener el representante o el vicario de Cristo en la tierra? La iglesia romana. ¿Y cuál es la única iglesia en el mundo que dice que tiene poder para perdonar pecados? La iglesia romana. Otra característica que demuestra que esto está hablando de la iglesia romana. La vestimenta de la ramera también nos dice que representa la ramera. Dice Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 4, vamos a leerlo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cuáles son los colores predominantes de esta iglesia? Púrpura y escarlata. ¿Ustedes no vieron el funeral de Juan Pablo II? Púrpura y escarlata por todas partes. ¿Saben qué color nunca usa la iglesia católica? El azul. ¿Y saben por qué? Porque el azul representa la ley de Dios. En el libro de Números, el capítulo 15, dice que el azul, dice, ponte una orla azul en la parte de abajo de tus mantos que representa la ley para que no olvides la ley de Dios. Púrpura y escarlata, otra característica, pero hay más. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y es muy rica, dice, adornada ¿de qué? De oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Caracteriza eso a la iglesia romana? Claro que sí. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La hermana White, comentando sobre la vestimenta de la ramera, dice lo siguiente en el Conflicto de los Siglos, página 432 y 433. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas pintan un cuadro vívido de la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Todas las características de la ramera apuntan hacia Roma. Ahora, la ramera tiene una copa de vino. Tiene una copa y dentro de la copa tiene ¿qué? Tiene vino. Ahora, ¿qué representa el vino? ¿Saben? Por mucho tiempo yo luché con esto. Porque cuando yo encontré aquí que ella tenía una copa llena de vino, yo dije, bueno, para saber qué representa el vino, voy a buscar en otras partes de la Biblia para ver qué representa el vino. Pero busqué en otras partes de la Biblia y encontré que el vino significa vino, literal. Entonces yo dije, ¿cómo puedo entender qué representa el vino que tiene esta copa? Y un día estaba estudiando esta profecía y de repente se prendió una luz y dije, ya tengo la respuesta. Vamos a anotar dónde está la respuesta de este asunto. Apocalipsis 17 y vamos a anotar el versículo 4.
Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno. Ahora, ¿qué tenía el cáliz? Vino, ¿verdad que sí? Tiene el vino, pero noten qué es el vino. Dice, un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es el vino? Sus abominaciones. Entonces yo dije, lo que tengo que buscar es la palabra abominación para saber qué es lo que tiene la copa. Y solo les puedo sintetizar, ustedes lo tienen en el material. Ojalá que ustedes vayan a la casa ahora y lean todos los versículos que están aquí, porque es imposible que nosotros leamos todos los versículos. Estaríamos aquí más de una semana estudiando, o 2 semanas. Ahora, noten, la Biblia dice, ¿qué es abominación? La Biblia dice que abominación es hacer ídolos e inclinarse a ellos. Deuteronomio 7, 25 y 26. ¿La iglesia romana hace eso? Deuteronomio 18, 9 al 13 dice que abominación es tratar de comunicarse con los muertos. ¿La iglesia romana le ora a los muertos? ¿Le ora a la Virgen María? ¿Ora por los muertos y a los muertos? Claro que sí. ¿Cree que el alma del hombre es inmortal, la iglesia romana? La Biblia lo llama abominación. Proverbios 28, 9 dice que el que quita su oído para no oír la ley, eso es abominación. La iglesia romana jugó un jueguito con la ley de Dios, procuró cambiar la ley de Dios. Claro que sí. La Biblia dice en Ezequiel 23, 35 al 45 que adulterio espiritual es abominación. La iglesia romana fornica y comete adulterio espiritual con los reyes de la tierra. Claro que sí. Deuteronomio 14, 3 nos dice que comer carnes inmundas es una abominación. ¿Qué dicen inclusive los protestantes? Dicen, no, tú te puedes comer tu chuletica de cerdo. No hay problema. La oración lo santifica. Es decir, la oración bendice lo que Dios maldijo. Dice, esas leyes eran para los judíos. Como si el sistema digestivo de los judíos es diferente que el sistema digestivo de la gente hoy. Esas son leyes de salud. Y las leyes de salud son perennes. No cambian, porque la salud del hombre es siempre igual. Más hoy, cuando se ha degenerado la raza humana, más debemos de vivir en armonía con esas leyes de la salud. Derramar sangre inocente es abominación a Jehová. Según Ezequiel 22, 2. ¿La ramera derrama la sangre de los santos de Dios? Claro que sí. Pero ¿saben cuál es la abominación más grande de todas? La adoración al sol. En Ezequiel el capítulo 8, Dios le muestra, se conoce como el capítulo de las abominaciones. Dios le muestra a Ezequiel una abominación que se está cometiendo entre el pueblo de Dios, no los paganos, en Jerusalén, en el templo de Dios. Y Ezequiel dice, ay Señor, qué terrible esa abominación. Dios dice, eso no es nada, te voy a mostrar algo peor que eso. Entonces Dios le muestra otra abominación. Y Ezequiel dice, pero Señor, terrible. Dios dice, eso no es nada, te voy a mostrar una abominación peor que esa. Y lo que culmina la lista, la peor de todas las abominaciones, es que los varones ancianos, 25 de ellos, tenían su espalda al templo del Señor y tenían el rostro hacia el oriente y estaban adorando al sol. La mayor abominación, la que culmina toda la lista, la adoración al sol. Y usted dice, pero la iglesia católica no adora al sol. ¿Saben una cosa que a mí me impresionó cuando yo hice un tour del Vaticano y del Museo del Vaticano? Es la cantidad de soles que hay por todas partes. Copas con soles, pinturas con soles, capillas con soles, 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 pero por todas partes soles. Ahora, si usted le dice a un católico que adora el sol, ellos dicen, no, pero adoran en el día del sol. Y usted dice, pero no es igual adorar el sol que adorar en el día del sol. Y yo digo que es igual, en principio. Déjeme explicar por qué. Déjeme preguntarles, ¿quién
creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? Eso es idolatría. Ahora pregunto, ¿quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No, es un día de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Igual es idolatría. No importa si es un objeto o si es un día. Lo que usted hace para la adoración, que Dios no hizo para la adoración, es idolatría. ¿Están conmigo? Al final de la historia, el diablo es demasiado inteligente. Él sabe que la gente en un mundo civilizado no se va a inclinar para adorar el orbe celestial. Los paganos sí. Pero Satanás sabe que la gente es demasiado sofisticada para inclinarse a adorar al sol y pensar que el sol es un dios. Pero el diablo se las ha arreglado para que el mundo cristiano adore en el día del sol, Sunday, se llama en inglés, dies solis, como lo denominó Constantino cuando él hizo su ley dominical, y el principio es el mismo, porque se está guardando como santo un día que Dios nunca santificó. Así que yo pregunto, ¿la iglesia romana tiene todas esas abominaciones en su copa? Oh, ya. Ahora, les leo una cita de la hermana White. La viejita sabía todo esto. Y ustedes notan que vamos a la Biblia, a Elena White. Luego Elena White, la Biblia. Nunca nos quedamos con Elena White. Ella amplía y explica, pero siempre vamos a la Biblia primero. Pero ella nos ayuda porque ella explica y amplía de una forma clara lo que la Biblia ya contiene. Testimonios para los ministros, página 59. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. El vino del error. ¿Qué representa el vino? El error, exactamente, doctrinas falsas. Sigue diciendo, este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, que muchos teólogos católicos hoy niegan eso, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares, fíjese, solamente una muestra, la que ella está mencionando. Dice, estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias. Y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Y por qué se llama el vino del furor? Escuchen bien. Dice, un furor es lo que producen falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes, ¿a quién es que les da el vino? ¿La ramera? Se lo da a los reyes y presidentes para que ellos no puedan pensar claramente y puedan hacer lo que ella dice. Dice, un furor es lo que producen falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino, del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Porque los reyes y presidentes beben el vino de este sistema, están borrachos y por lo tanto se llenan de ira contra los que no hacen lo que este sistema dice. ¿Está claro? Hermanos y hermanas, por eso empezamos con Daniel 2, con la mezcla de hierro y el barro. Esa es la profecía fundamental. Todas las otras profecías demuestran que lo más terrible es unir la iglesia con el Estado. Por eso nuestros gobernantes en Estados Unidos necesitan escuchar esta serie. Para que no cometan el error, y hablo en serio, para que no cometan el error de permitir que la iglesia les dicte lo que deben hacer. Porque si lo permiten, algún día se le van a volcar en contra. Y no solamente se le van a volcar en contra, sino que van a estar perdidos. Y Dios quiere que los gobernantes sean salvos en su reino. Ahora vamos a encontrar más adelante que en el momento de la sexta plaga, las muchedumbres que se han bebido el vino y los reyes que se han bebido el vino, de repente van a quedar bien sobrios.
y las aguas sobre las cuales se sienta la ramera se le van a secar, se van a despertar de su letargo. Y los reyes de la tierra que fornicaron con ella y que gozaron con ella, se van a despertar y van a decir, ¡ah! Oh ramera, te aborrecemos. Y van a volcarse en contra de ella. Se le secan las aguas, las muchedumbres se le vuelcan en contra y los reyes de la tierra se le van a volcar en contra cuando se despierten de su borrachera. Y le digo una cosa, que cuando se despierten el guayabo va a ser grande. Yo no sé si ustedes usan esa palabra guayabo, pero es una palabra que usan en Colombia y Venezuela para describir una persona que está saliendo de la borrachera por la mañana, tiene dolor de cabeza terrible. El dolor de cabeza cuando se despierten va a ser bien grande. Ahora, la hermana White dice, ¿quién tiene la culpa de que el mundo se beba el vino? En los días de Cristo, ¿quiénes eran los primordiales culpables? Los líderes espirituales. ¿Y en la Edad Media? También. ¿Y hoy? Noten esta cita, Conflicto de los Siglos 4:39 y 4:40. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántanse también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. Se levantan ministros para decir que los que enseñan la verdad están enseñando herejía. Ahora, la siguiente página, la página 93. Gracias a Dios vamos bien de tiempo. En todo este panorama, donde tenemos a la ramera, tenemos a las hijas de la ramera, tenemos a los reyes de la tierra, es una triple alianza, una trilogía apóstata. La iglesia romana, el protestantismo apóstata y los reyes de la tierra. Esa es la coalición, dominando a las muchedumbres. Pero en medio del mundo Dios tiene un pueblo fiel. Un remanente pequeño, pero fiel. Se le denomina de diferentes formas, como ustedes pueden ver aquí en este material. En Apocalipsis 12, el versículo 13 y el versículo 15 se le llama la mujer. La mujer pura, vestida del sol con la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas. Es decir, se le presenta a los fieles de Dios como una mujer pura, en contraste con la ramera. En Apocalipsis 12, 17 se le describe como el remanente de la simiente de ella, contra los cuales está enojado el dragón. En Apocalipsis 13, 7 se le llama los santos del Altísimo. Y en Apocalipsis 17, 6 se le llama los santos y los mártires de Jesús. ¿Va a tener Dios un remanente fiel, mis hermanos y hermanas, en medio de la apostasía global? Sí, Señor. Y no va a ser la mayoría, sino la minoría. Porque la mayoría nunca ha estado con Dios. ¿Cuántos en los días de Noé? 1. Y la familia se le juntó. Dice, he hallado a Noé fiel. Dice, ahí en Génesis capítulo 7. Dice, Noé es fiel. Y la familia se le arrimó. Pero la familia, claro, lógico, también eran fieles y aceptaron el mensaje. A través de toda la historia es un grupito pequeño, un remanente pequeño el que es fiel. Pero al mundo le encantan las cosas grandes. Dice, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? 20 millones. Mi iglesia tiene 1,000 millones. Como si el número fuera lo que determinara. No es el número, sino la fidelidad a la verdad de la palabra de Dios. Dice en el Conflicto de los Siglos, página 433. La potencia que por tantos siglos
dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Ahora hablemos del dragón con 7 cabezas. Y solo les voy a leer, porque nada más tenemos unos pocos minutos, solo les voy a leer una cita de J.N. Andrews. Considero yo que J.N. Andrews es el más grande erudito que ha tenido la Iglesia Adventista en su historia. Extraordinario. Y voy a leerles la cita que él da sobre las 3 bestias. Apocalipsis 12 tiene un dragón de 7 cabezas, ¿sí o no? Apocalipsis 13 tiene una bestia con 7 cabezas. Y Apocalipsis 17 tiene una bestia escarlata con 7 cabezas. Ahora, fíjese cómo él explica estas 3 bestias con 7 cabezas. Las 7 cabezas representan 7 clases de gobiernos civiles que reinan en sucesión. ¿Captaron eso? No. 7 clases de gobiernos civiles que reinan en sucesión, uno después de otro. Estas 7 cabezas le pertenecen igualmente al dragón de Apocalipsis 12, a la bestia de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. Esto demuestra con absoluta certeza que el dragón y estas 2 bestias representan el mismo poder, pero bajo diferentes cabezas. Pues no hay 3 grupos de 7 cabezas, sino más bien es evidente que las cabezas son formas sucesivas de su poder, cada una gobernando a su vez para luego darle cabida a la otra. Apocalipsis 17, 9 y 10 es la cita que él da. Ahora escuchen qué cronología da. El periodo de tiempo que abarca cada una parece ser el siguiente. El dragón antes de los 1260 años, el dragón que quería matar al niño, que sería Roma ¿qué? Pagana. Luego dice, la bestia de Apocalipsis 13 durante ese periodo, durante los 1260 años. Y la bestia de Apocalipsis 17, desde que se le suministró la herida mortal y fue llevada cautiva al concluir ese periodo. ¿Está clara esa cita? Es decir, el dragón de Apocalipsis 12 representa el periodo de Roma imperial. La bestia de Apocalipsis 13 representa Roma papal en su primera etapa. Y la bestia de Apocalipsis 17 representa a Roma papal en el tiempo del fin, cuando sea sanada su herida. Según J.N. Andrews, esa es la interpretación correcta, y yo creo que al estudiar esto vamos a darnos cuenta que en efecto su interpretación es correcta. Es decir, que cada una de las bestias, la bestia de Apocalipsis 12, 13 y 17, representa el mismo poder, pero en diferentes periodos históricos. Roma, cuando quiso matar al niño; Roma, que persiguió durante los 1260 años; y Roma, como resucitará cuando se desane la herida mortal y fluyan las aguas de nuevo. Por eso vamos a encontrar que en Apocalipsis 17 dice que la bestia era y no es y será. Interesante, era y no es y será. Es decir, tiene esas 3 etapas. Fue y no es y será. Y dice, no es aunque es. Ahora, eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo segmento, en la última clase que vamos a tener en esta serie. Vamos a analizar ya estas 3 bestias, cómo se relacionan estas bestias, y vamos a interpretar lo que significa el dragón o esta bestia escarlata en el marco cultural de aquella época, que es muy importante que comprendamos cómo ellos entendrían a este dragón.